Les damos la bienvenida al podcast número 246 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y me acompaña como siempre. Víctor Dalos, a mí me encuentran en @Gumba Víctor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y es precisamente Víctor el encargado de traernos el día de hoy la reseña de un juego que no es tan nuevo, pero todavía clasificaba dentro de nuestro rango de más o menos 3 años. Cuénteme, Víctor, de qué juego vamos a hablar y qué nos vamos a quedar escuchando de esa banda sonora. El juego del que vamos a hablar hoy es Persona 5 Royal y la canción que nos vamos a quedar escuchando se llama Rivers in the Desert, compuesta por Yoshi Meguro, letras de Benjamin Franklin y voces de Lin Inaizumi. Los invitamos a todos a que interactúen con nuestras publicaciones, ya sea dejándonos un like o haciendo un me gusta, un dedito arriba, 5 estrellitas, compartiendo con sus amigos o con sus enemigos, los que tengan a la mano, para que el algoritmo nos sonría y nos recomiende a más personas. Esto es un proyecto que lo hacemos por puro gusto, pero y precisamente uno de esos gustos que nos damos es que algunas personas nos comenten o nos escriban y de verdad nos ayuda un montón a crecer. Víctor, Persona 5 Royal. Primero hay que mencionar que ese Royal implica que es una versión más completa que el que fue lanzado originalmente. Estos son títulos de rol que curiosamente creo que nunca hemos traído al podcast, ni a la página web, ni a ningún lado, pero que son familias de otros que sí. Cuénteme Ujú. de qué se trata esta franquicia o este juego en particular, cuándo salió, en qué plataformas está y qué me quiere hablar acerca del juego. Esta primera parte voy a tratar de no hacerla tan larga porque sí tengo mucho de qué hablar en los otros puntos. Entonces, para quienes no sepan, esta es una serie de varios juegos. No en vano tiene la coletilla con el número 5, aunque hay muchos más juegos. Es de Atlus y pertenece o es un spin-off de la serie Shin Megami Tensei. Precisamente por eso César decía que ya habíamos hablado algo en relación a este. Nosotros hablamos primero de Shin Megami Tensei 4, que salió en Nintendo 3DS, por allá en el podcast 48 en la segunda parte, y más recientemente del Shin Megami Tensei 5 en el podcast 149. Estos Shin Megami Tensei están inspirados en unas novelas japonesas en donde por algún motivo la tecnología termina trayendo seres legendarios o monstruosos o demoníacos a nuestra dimensión. Entonces ahí hay como esa relación. Y cuando hablamos de un spin-off y que decidieron hacerlo una serie aparte, es que si bien trae como la misma idea inicial de mezclar tecnología con temas paranormales, aquí nos vamos a un mundo un poco más juvenil, un poco más de la anime japonés de escuela, y por su temática y por su estética, Atlus en su momento decidió hacerlo una serie aparte. Les voy a hablar precisamente de por qué estamos en el Persona 5, qué pasó antes. El primer juego salió en 1996, se Sí, llamó... oye, espera, una pregunta. ¿Esto es una serie antológica o es una serie corrida? Es decir, ¿tengo que jugar los anteriores o cada uno cuenta su propia historia? Cada juego es independiente. Puede haber guiños, cosas en común que se repiten entre los juegos, muy parecido a lo que pasa con Final Fantasy, que los monstruos, por ejemplo, son los mismos, o algunas temáticas de fondo son parecidas, pero definitivamente cada juego tiene su historia particular y está incluso en lugares diferentes y épocas relativamente diferentes.
Así retomando, nos iba a hablar del primer juego que se lanzó en 1996, Revelations Persona salió originalmente en la PlayStation original y más tarde salió en PC y tiene un remake que salió en el 2009 en la PSP. El tema aquí es un grupo de estudiantes de secundaria que se encuentran unos fenómenos paranormales que tienen que ver con el tema también de tecnología, y algo como muy particular y que le quisieron meter a esto fue una música un poquito diferente a lo épico que se ve en otros juegos de rol. Entonces aquí hay más como rock, jazz o pop dependiendo de donde se tenga la escena o en donde vayamos. Al juego le fue no tan bien como esperaba Atlus, pero le vio algo de potencial y eso hizo que en el 1999, 3 añitos después, estas fechas son en Japón, porque estos primeros pues estuvieron sobre todo por allá, se decidieron lanzar Persona 2 de Innocent Sin, también para PlayStation. Tuvo una secuela directa, entonces lo cuenta mucha gente como un siguiente juego, pero luego los unieron los dos, entonces Persona 2 y su secuela en un remake del 2011 también para PSP. Otra vez estamos hablando de estudiantes que van a luchar contra unos rumores, que si alguien crea un rumor por algún motivo de eso se hace realidad. De nuevo la banda sonora ya le metió un poquito más de rock y aquí ya le introdujeron algo de música electrónica, pero después de eso tuvieron que pasar más de 6 años para que Atlus se decidiera a volver a lanzar la serie, dándole un giro a la jugabilidad, porque estos primeros se parecían mucho a la jugabilidad del Shin Megami Tensei. Lo único en lo que se apartaban era de pronto como en la temática y la estética. En el Persona 3, que les digo de nuevo en Japón en el 2006, que ya salió en PlayStation 2, ya siguen siendo estudiantes, pero entonces aquí hay algo que es el Dark Hour y entonces hay una serie como de cosas oscuras que pasan allí a una hora específica en la noche. Menciona Víctor 2006. Uh-huh. Eso es tarde en la vida del PlayStation 2, ¿no? Porque Correcto. ya en el 2006 había salido tanto la PlayStation 3 como la Wii. Uh-huh. Y además tiene una versión portable, Persona 3 Portable. Aquí ya empezó una tendencia en esta serie de Persona y en los juegos de Atlus, y es que lanzaban una primera versión y un par de años después o algún tiempo después creaban una más completa. O sea, era el mismo juego de base, pero le agregaban cosas, no como un DLC posterior, sino que sencillamente hacían crecer el juego. Y este Persona 3 también le agregó un modo de novela visual muy marcado, en donde las conversaciones pasaron a ser más importantes que los combates. Le agregaron una cosa que se llama Social Links, que ahorita les hablo un poquito, y eso fue lo que ya marcó un poco la línea de los siguientes juegos de Persona y lo apartó más de la serie Shin Megami Tensei. Entonces Shin Megami Tensei es un juego de rol duro, puro, difícil, agreste, es bastante, a veces hasta injusto. Correcto. En cambio este Persona se fue más por la línea de vámonos a contar una historia, más por la novela visual, y eso les dio éxito porque lo trajeron a América y este Persona 3 tuvo ya más reconocimiento que los dos anteriores. De ahí nos saltamos al 2008. Ahí para mencionar eso que decía Víctor acerca de la versión y luego la versión más completa. De pronto, si están familiarizados con los juegos de pelea, es como lo que sucedía, o también todavía en cierta medida sucede, con la edición original del juego y luego la edición Turbo, el Street Fighter 2 y luego el Street Fighter 2 Turbo. Le agregamos nuevos personajes y ajustamos algunas cosas de la jugabilidad. Antes no existía el contenido descargable, entonces no le podían entregar personajes uno a uno. Y ahora, a pesar de que existe el contenido descargable, igual esta empresa sigue lanzándolos de esa forma. Entonces siempre es, aquí va la versión 3 y luego le voy a lanzar la versión 3 comita. Y el 3 comita viene con un capítulo extra o algo por el estilo para aumentar el contenido del juego. Uh-huh. El asunto es que ese agregado no es como de pronto, qué sé yo, los contenidos adicionales de The Witcher, que son historias completas muy grandes, pero que al final no afectan el curso del juego total, el principio y el fin. Aquí Atlus sí modifica
le va metiendo cosas, le va cambiando en el transcurso normal del juego y le cambia al final, le agrega cosas, personajes, y eso hace que sea un juego pues mucho más completo y bastante diferente. Les decía entonces, nos pasamos 2 años más y nos vamos a Persona 4. Este también salió en PlayStation 2 y luego tuvo su versión que aquí se llamó Persona 4 Golden, que salió en PlayStation Vita en 2012. Y son bastante diferentes. Al Golden le agregaron un montón de cosas. Este es el juego que mucha gente dice que es como el que rompió para que Persona se hiciera famoso en Occidente. Aquí la temática es un grupo de amigos también en la escuela, pues que investigan unos asesinatos misteriosos en un pueblito en Japón y que de alguna manera hay un canal de televisión que se activa y está relacionado con esos asesinatos. De nuevo un estilo aquí musical muy de rock, muy de pop, que lo hace muy llamativo y diferente al Shin Megami Tensei. Y ya por último, entonces vamos a hablar de este juego del día de hoy, que algunas personas parece broma, pero lo conocen como el juego del Joker de Smash Bros. Es Persona 5. La versión original se lanzó en Japón en 2016 y llegó a América en 2017. Persona 5, perdón, simple. En PlayStation 3 originalmente. Tuvo una versión Royal, que es la completa de la que vamos a hablar hoy, que extendió bastante y cambió incluso los finales del juego, porque estos juegos tienden a tener más de un final, y lo pueden encontrar en un montón de plataformas. PlayStation 4, 5, Nintendo Switch, los Xbox, PC, todos se han venido lanzando porque Atlus para estos tipos de juegos no tiene un equipo enorme. Lo que hace entonces es que saca esa primera versión en una consola y ha venido mutando, porque antes Atlus tenía la costumbre de que elegían, por ejemplo, los juegos de Shin Megami Tensei solo salen en consolas de Nintendo, los juegos de Persona solo salen en consolas de PlayStation, y se dio cuenta que pues no estaba realmente obteniendo no era buena idea lanzarlo así. Entonces por eso deciden, sí, lanzan primero en una consola, pero luego lo van porteando a las demás, y eso le ha ayudado a llegar a un mayor público. Cuando decimos que este cumple la regla de los 3 años es precisamente porque en Nintendo Switch se lanzó en el 2022 y yo lo tenía por allí y dije, no, si no lo juego ahorita para llevarlo a podcast, creo que no tengo otra motivación y nunca lo voy a jugar. Y esta quinta entrega, ese Persona 5, se volvió muy famoso porque ha tenido bastantes spin-off. Yo recuerdo que hay uno que es Strikers, que es como un Musou, como un juego tipo Dynasty Warriors, y también he visto un juego de Tactics y he visto uno de baile. Sí, el 4 también, el 4 tuvo un juego de peleas, tuvo también un juego de baile, tuvo también un juego por allá de estrategia. También Atlus, como para darle más visibilidad a sus personajes, empezó a tener estas opciones. Tanto pues cuando hablo de que el juego del Joker es que el protagonista llegó a Smash Bros. Y eso pues ya habla bastante de que quieren hacerlo más conocido. Mencionábamos previamente que estos juegos funcionan como una antología. Es decir, que toda la historia de cada una de las entregas es separada, que este sufijo de Royal significa que le agregaron contenido adicional que ajusta también, que se ajusta durante todo el juego. Cuénteme entonces este Persona 5 Royal, ¿de qué trata? ¿De qué va? Porque yo los videos que he visto es peleas muy raras y luego clases durante el colegio. Uh-huh. Bueno, entonces para darles un contexto de la historia, aquí me tienen un poquito de paciencia, porque pues quiero contarles por qué un juego, y anticipo de que a mí me duró más de 120 horas, lo engancha a uno. Entonces el protagonista... Sí, vale la pena mencionar que yo también tenía ese juego, lo vendí la semana pasada, porque si Víctor se demoró 120 horas en terminar su Persona 5 Royal, yo me voy a demorar el doble y jamás en la vida sucederá eso, y terminé vendiéndolo. Ya dijo Víctor, no, yo lo llevo al podcast, listo, yo me saco de mi copia de juego. Listo. Entonces aquí nuestro protagonista es un joven que le podemos poner nombre,
que llega a una nueva preparatoria. El tema es que antes de llegar a su nueva escuela se extendió un rumor de que él era un buscapleitos y un criminal. El rumor está infundado en cierta parte, pero pues ya de una vez entró con el pie izquierdo, afectó todas sus relaciones en la escuela. La gente no se le acerca, le hablan a sus espaldas, los profesores los tratan con frialdad. Pero pues como nadie está solo en el mundo, Dios lo cría y ellos se juntan, se le acercan un par de estudiantes que también están medio relegados cada uno por razones diferentes. Entonces, muy al principio se nos acerca un muchacho que se llama Ryuji. Él es el típico buscapleitos de las series de anime. Él sabe que es un poco tonto, pero es muy directo. Además tiene problemas con el profesor de educación física. Hasta se dice que se fueron a peleas a golpes. Y un poquito más adelante se nos acerca una muchacha muy joven que se llama Anne. Ella es una rubia que es mestiza, japonesa y americana. Y eso ya la hace ser algo excluida. El tema es que ella pues es muy bonita y eso también le acarrea muchos rumores de que hasta tiene un enredo amoroso por allí legal con este mismo profesor de educación física. El caso es que la tensión con ese señor profesor desencadena un montón de eventos incómodos. Primero en la escuela y luego el tema se empieza a poner más raro porque acá, y este es el centro de todo, nos aparece misteriosamente una aplicación en el celular del protagonista y resulta que esa aplicación nos guía a un sitio que se supone que es la escuela, pero cuando llegamos allí, en realidad entramos como a una dimensión paralela en donde la escuela es un castillo, el profesor de educación física es un rey déspota y entonces tiene a sus alumnas más bonitas como si fueran esclavas sexuales, a los otros alumnos los trata como animales, como esclavos también. Todo esto después nos enteramos que es un espacio en el subconsciente de ese profesor y que así es como él ve de alguna manera todos sus deseos retorcidos materializados. Nuestro personaje también, nuestros personajes cambian, porque aquí se terminan uniendo todos estos que les acabo de comentar. Les aparecen unas máscaras, les cambian sus atuendos y todo se pone más raro porque allá adentro conocemos a un gato parlante que como que nos empieza a explicar todo esto que les acabo de decir, que eso es un espacio dentro de la mente del profesor. Nos explica que el dueño de ese espacio mental crea o es una sombra poderosa que modifica todo alrededor y que si nos atrapan y si nos matan en ese espacio, realmente nuestro cerebro en el mundo real se fríe y nos morimos también. Entonces la misión aquí se convierte como en tratar de saber cómo podemos detener o cambiar a ese profesor, a quitarle esos deseos retorcidos que tiene, porque según nos explica el gato, si le quitamos como esa ambición que tiene él que lo ciega, pues se hace o por lo menos consciente de todo lo malo que ha hecho para poder obtener. Al mismo tiempo que estamos haciendo esto de meternos en este espacio paralelo, entonces tenemos la vida normal de un estudiante. Tratar de hacer amigos, presentar exámenes en la escuela, salir a divertirnos, ver películas. Y en general el juego puede disfrutarse como un RPG de anime, pero este tiene mucho trasfondo. Yo mirando en muchos lados me encontré con análisis de filósofos, de historiadores, de literatos, y quiero aquí gastarme un segundito hablando un poquito de psicología, porque toma muchos conceptos de psicoanálisis y en especial de las teorías de Carl Jung. Entonces hay videos completos, hay tratados analizando cómo este videojuego anime tiene un montón de explicaciones del psicoanálisis. Y para resumirlo muy rápido, Persona, el nombre del juego y de la serie, es el nombre que se le da a criaturas que son sombras en el metaverso aquí en el juego. Y en la psicología es como el subconsciente de un individuo, algo así como monstruos internos, pero que revelan los rasgos de cada individuo. Entonces quieren mostrarnos eso en cada uno de los escenarios. Aparte de un tema que es el ego, entonces las máscaras, todos estos personajes nuestros acá tienen una máscara, se supone que nos explican que es como el personaje que cada uno de nosotros juega cuando quiere relacionarse con otros. Entonces es muy importante tener vínculos, hacer contratos con todas las personas y cada uno pues se pone una máscara para tratar de vivir en sociedad. Entonces en este juego de anime terminan explicándonos ese tipo de cosas, de cómo por ejemplo hay una teoría que dice que no nacemos, cuando un bebé nace no nace en blanco, sino que trae como una serie de subconscientes, de que si alguien tiene miedo en algún lado de nuestro grupo, a todos se les pega por algún motivo y eso lo
manifiestan en este juego como si fuera un lugar especial. También introduce un concepto de arquetipos, de pronto para los que ven o leen muchos libros, muchas aventuras clásicas, siempre hay como unos bocetos de personajes como el maestro, el tutor, el villano. Entonces se supone que nosotros adquirimos o los personajes adquieren ese tipo de rol, pero también es algo que hacemos como para tratar de sobrevivir. Particularmente nuestro protagonista aquí es el Joker, es un personaje silencioso. Nosotros sí tenemos forma de dar respuestas, pero de él no escuchamos su voz. El Joker o también el bufón, él también, el wildcard o el comodín, si se basa uno en las cartas de los naipes del tarot. Y la gracia de él es que... No, del póker. Sí, pues digamos que aquí el bufón es el de full, es el del tarot. Okay. El caso es que tiene muchas máscaras, o sea, él es el único de los personajes, todos nuestros amigos y también los villanos tienen como un rol muy bien definido y eso lo manifiestan en que tienen como una sombra que siempre los acompaña y tiene un único poder elemental. El Joker, nuestro protagonista, puede tener varias, puede cambiar esos monstruos y cada monstruo tiene elementos diferentes, entonces afecta la forma de utilizarlo en combate. También tiene muchos temas de literatura, como les decía. Entonces, por ejemplo, nuestra primera persona es Arsène Lupin, el ladrón, y vivimos en el Café Leblanc. Y como hay un montón de detalles, si ustedes se ponen a mirar, hay horas y horas hablando de todos los trasfondos y detalles que ustedes pueden encontrar en el juego, y son muy ricos si uno o los conoce, o los investiga, o los busca, son bien interesantes. Los detalles están dentro del juego, pero yo para entenderlos tengo que irme por fuera del juego para comprenderlos. Sí y no. Muchos de ellos, a veces ellos mismos no los nombran. Entonces, por ejemplo, hay un punto en donde hablan del café. No me pregunte por qué, pero hay una persona que es experta en café y él nos explica, este café es de Colombia y no sé qué, y hace determinadas cosas y el café sirve para... Y entonces todo ese trasfondo, si quieres ponerte a buscarlo, dentro del juego también hay muchas explicaciones para eso. Hay libros, reseñas, pues, películas y te ponen la sinopsis de la película allí. Entonces, sí es definitivamente de dejarse introducir en la ambientación para que la historia tenga más sentido. Y las historias de todos los personajes son supremamente importantes, incluso más que como que la narrativa principal, que es interesante. Esas historias tratan temas bien delicados, o sea, hablamos de suicidio, hablamos de extorsión, hablamos de abuso de muchos tipos, hablamos de las ideas o taras que tiene una persona y que le hacen comportarse mal con otras. Son temas que pueden llegar a ser bastante pesados, pero aquí pues los tratan como en un juego. Mencionaba que hay una parte en la que estamos en este subespacio, subconsciente o como lo queramos llamar, y hay un montón de tiempo que pasamos durante cuando hablamos de que dónde están contando la historia se cuenta más en la parte en la que estamos en el colegio haciendo amigos y contando, o se la concentran más en la parte donde estamos explorando este mundo subconsciente. Es una mezcla y eso es lo que hace muy rico el juego, porque cuando estamos en el mundo subconsciente y en los combates, palacios, aquí le dicen a esos calabozos o a esos... En un juego normal sería como un templo o un calabozo. Aquí esto le llaman palacios. Allí como que ya le damos explicación a algo que previamente vimos manifestado en el mundo real en el día normal del colegio. Entonces, volviendo a este caso del primer profesor, que es solamente el principio, ¿por qué trata mal a un personaje? A otro de los que está allí. Lo que vemos en el mundo real es que lo trata mal, cómo lo insulta, cómo abusa de él. Cuando vamos al mundo subconsciente, vemos alguna explicación de qué es lo que pasa ahí, buena, mala, injusta, lo que sea, pero van como muy relacionados. Y el objetivo general del juego es solamente ir resolviendo las diferentes situaciones que se nos van presentando. Sí, la idea es que nosotros aquí tenemos un calendario y va pasando el año, desde que empezamos más o menos en febrero o marzo, hasta que termina el otro año, más o menos también para febrero o marzo, que está terminando el siguiente año. Y a medida que va pasando, pues tenemos diferentes
van pasando cosas, van presentándose personas, va habiendo eventos tanto en la escuela como ya después más grande en la ciudad, porque se me olvidó decir que todo esto está ubicado en Tokio y le ponen mucho esfuerzo en representar dentro de la historia y contarnos detalles de, es que el acuario, entonces que lo construyeron en tal fecha y vamos y lo visitamos y alguno de nuestros amigos o hasta un interés amoroso nos sirve llevarlo al acuario por cualquier, o queremos llevarlo allá, entonces van pasando muchas cosas, vamos conociendo diferentes personas y eso van desencadenando bastantes situaciones cada vez como más raras, más locas y con temas más oscuros. Una pregunta, ¿ese Royal usted sí lo vio o está completamente fusionado con la historia y usted ni siquiera se dio cuenta que era lo adicional? Yo no me di cuenta. O sea, se siente como un juego completo, como si así lo hubiesen pensado desde el principio. Ya luego me di cuenta, fue precisamente mirando algunos detalles, que aquí se terminaba el juego en su versión original y pues eso fue como 30 horas antes de que yo terminara este. Pasémonos entonces ahora sí a hablar de la jugabilidad, porque si no este podcast va a ser como de 2 horas. Cuénteme cómo se juega este Persona 5 Royal, qué tiene diferente con respecto a los otros. Yo solamente sé que es juego de rol por turnos, con letreros por todos lados cuando estoy seleccionando acciones, porque lo único que yo he jugado algo parecido a esto fue por allá un crossover que hubo con, y eso que creo que fue de Shin Megami Tensei, con el tema de Fire Emblem, por allá en un juego este. Y también lo otro que he visto es que hay textos y hay que ir a un café y hacer amigos y todo el cuento, pero ¿cómo se juega y cuál es la distribución de todas esas acciones que estoy mencionando? Listo. Entonces, yo voy a empezar por la parte ya mecánica, por ejemplo, los combates y los palacios. Y ya después me paso a esa otra de por qué tenemos que ir a un café y para qué sirven estas cosas. En cuanto al combate, esto es traído de la serie principal de Shin Megami Tensei. ¿A qué me refiero con eso? Que es un combate por turnos en donde nuestros enemigos están representados por monstruos que son deidades. Entonces de estos pueden ser demonios, ángeles, héroes míticos e incluso héroes de leyenda o literarios. Todos esos están ahí, representan algo y tienen algún elemento. El tema es que cada criatura tiene fortalezas y debilidades y si les golpeamos en una debilidad, es seleccionar, pues, es débil a rayo, bueno, listo, lo golpea y lo deja vulnerable. Y los demás enemigos que están en el combate, entonces, apenas dejamos a uno vulnerable, nos dan un turno extra. Y con eso lo que nosotros buscamos es que nuestro equipo entonces identifique las debilidades de todos los contrarios. Si logramos golpearlos a todos en sus debilidades y que queden atontados, podemos hacer un ataque muy poderoso ahí entre todos al tiempo. Y la idea es como buscar jugar es como un pequeño acertijo, porque muchas veces los combates se resuelven en mi turno, no dejo actuar al contrario, porque tengo que buscar cómo identificar su debilidad, hacerlo rápido, hacerle como relevo, así como en la lucha libre a alguno de mis compañeros, o cambiar el compañero si no me sirve el elemento que tiene, porque si yo dejo actuar al contrario, ellos también tienen esa ventaja de que si le pegan a una de las debilidades de mi equipo, les dan un turno extra. Entonces eso hace que el combate sea muy dinámico, muy atractivo. Más adelante se van desbloqueando más ataques, que si técnicas dobles, que contragolpes, que si puedo hacer, al hacer el tag de lucha libre le doy bonificaciones a mis compañeros, que si puedo poner escudos que hacen que reboten las debilidades. Bueno, es bastante variado, bastante versátil y bastante ágil, y eso hace que en un juego tan largo, de rol tan largo, uno siempre esté buscando o el combate no se haga tedioso. No es solo darle un botón. Un detalle también como calidad de vida: si llegamos de pronto a encontrarnos con enemigos que sean de nivel muy bajito con respecto al nuestro, el combate se resuelve automáticamente, nos dan la experiencia, los ítems, lo que sea, y podemos seguir. Entonces eso también hace que sea mucho más ágil si hay zonas que de pronto solo queremos explorar y ya los enemigos no son un problema, no nos quitan tiempo. Como les decía, cada uno de nuestros compañeros tiene una criatura guardiana que tiene a su vez un elemento regente. Nuestro protagonista es el único que tiene varias y puede variarlas según lo que necesite. Y cómo cambia esos espíritus o esos monstruos que lo acompañan, reclutándolos. Eso es igual que en Shin Megami Tensei.
hay una conversación. Si estamos en el combate, yo puedo optar por hablar con ellos. Y cada uno de los enemigos tiene como alguna personalidad o algún estilo o un estado de ánimo. Entonces tenemos una breve conversación, 3, 4 frasecitas. Y si les damos en el clavo, en lo que ellos quieren escuchar, se unen a nuestro equipo. No, pero Eh, esto es igual de agresivo que el Shin Megami Tensei, o Ese sea, es el otro tema. Aquí es mucho más sencillo, porque aquí incluso nos dan un tip. Alguien por ahí dice, oh, se ve como asustado, entonces uno ya sabe por dónde van las preguntas. Y no son, digamos que muchas preguntas y respuestas, que en Shin Megami Tensei a veces eso parece presentar un examen de estado. No, aquí son dos preguntitas y ya, sale. En eso es mucho más ligero, mucho más suave. y en cuanto al volumen, estamos hablando también de cantidades astronómicas de personajes y monstruos y Más de criaturas. 200 monstruos. En nuestro equipo podemos tener 9 acompañantes. Aparte por fuera podemos tener otros que nos dan bonos pasivos. Hay un montón de cosas aquí por hacer. Eh, ¿Qué de pronto pasa aquí con ese tema de los personajes? Que cuando terminamos un combate nos dan experiencia, nos dan ítems y esa experiencia sirve para que suba nuestro equipo de nivel. También sus monstruos suben, pero a una velocidad diferente y van aprendiendo movimientos. Como que el subir el personaje es que suben las estadísticas y el subir el monstruo es que aprenden movimientos diferentes. En el caso de Joker, del protagonista, sus monstruos también suben, pero no se demoran mucho en subir de nivel. Y eso es para que vayamos a un espacio y tengamos otra de las mecánicas del juego y es mézclelos, sacrifíquelos para que le den uno nuevo más poderoso o sencillamente sacrifique el que tiene para hacer subir de nivel alguno de los que a usted le guste más o hasta conviértalo en objeto. Entonces aquí uno no se encariña con esos monstruos, sencillamente es como decía, tener Pokémones. Cuando estamos hablando del equipo, ¿de cuántas personas estamos hablando en el mismo combate? O sea, yo sé que ya puedo cambiarlo a algunos, Ujú. entonces me imagino que tendré un equipo extendido, pero en el momento en que empiezo el combate, ¿con cuántos llevo? ¿Con cuántos voy? El Joker siempre tiene que estar en el juego y lo acompañan otros 3 amigos. El tema ese de que yo dije cambiar es una opción y solo es una opción si por fuera, ya en lo que vamos a hablar ahora de convivir con las demás personas, hemos hecho algún amigo que nos otorga esa habilidad en los espacios subconscientes, en los palacios. Si no lo tenemos, no podemos cambiarlo, sino entre peleas. Pero si de alguna manera subimos, conocemos a alguien, nos enseña esa estrategia, entonces podemos ir cambiando. De nuestro grupo de 3 amigos, hay otros tantos. Al final, como les decía, son 9 más o menos que podemos tener ahí abajo. Otra cosa, por ejemplo, ganan solo experiencia los que están activos, pero si hacemos otro amigo por allá afuera y que nos enseña cosas y convivimos con él, ese nos desbloquea la habilidad de que los demás también ganen experiencia. Entonces, por eso son como, es la como sinergia entre una cosa es el combate y otra cosa es lo que vivo por fuera que me permite que el personaje sepa más cosas, tenga más técnicas. ¿Esa exploración de los subconscientes es lineal? Es decir, estábamos hablando de que el primer subconsciente es por allá de un profesor de educación física, de lo que sea. Si yo más adelante quiero, ¿puedo devolverme a visitar ese subconsciente? ¿O ya bailas ya completado mundo? Pasamos al siguiente y no te... El juego está muy regido por las fechas del calendario y normalmente algo pasa que si después de determinada fecha, como que nos dicen, este problema tiene que resolverlo antes de determinada fecha y durante ese tiempo yo puedo entrar a ese palacio. Pero si me paso de la fecha, casi que es game over. Y ya una vez lo resuelva, pues ya lo resolví. Entonces ese palacio por alguna razón ya no está disponible. Hay otra forma, pero eso es un modo adicional y se desbloqueó precisamente en el Royal. Hay unos modos extra que me permiten sí ir a mirar otras cosas, pero normalmente y por la historia no es que yo pueda irme o devolverme entre palacios. Hay un tema, ahora me preguntaba que si era muy lineal. Es lineal en cuanto a la historia y en cuanto a los palacios que tengo disponibles y cómo los voy resolviendo. Pero como tal tienden a ser bastante laberínticos el diseño de esos niveles. Son, digamos que
buscan ponernos que resolver acertijos, buscar ítems, equipos, armas, cosas así. Se supone que somos ladrones, que estamos entrando a ese espacio subconsciente, queremos pasar desapercibidos, entonces por eso buscamos emboscar a las sombras, que son los enemigos que se demuestran ahí como una criatura genérica. Si nos detectan, se aumenta el nivel de alarma, empiezan a perseguirnos más. Entonces la idea es siempre tratar de estarnos escondiendo, pasar desapercibidos. Y aparte de los palacios de la historia, hay uno que ese sí podemos irlo accediendo como casi durante todo el juego, que se llama Mementos, que es como el palacio comunal de toda la ciudad de Tokio, ¿sí? O sea, como que todas las personas tienen su subconsciente ahí mezclado y las misiones secundarias se resuelven ahí. O sea, el palacio especial de cada uno de los enemigos es como un nivel. Pero si hay misiones secundarias cuando hablamos con la otra gente, entonces, que esta persona está usando de los gaticos. Entonces por allí se crea el rumor y ese rumor perturba el palacio comunal. Entonces vamos a tratar de resolver ese problema metiéndonos allá. Listo, Víctor. No sé si hay algo más de acerca de palacios y combates para ver si nos centramos un poquito en nuestra vida estudiantil y cómo resolver nuestro año escolar. Fuera de esos palacios y combates, entonces sí, hay que seguir con nuestra vida, nuestra rutina, seguir itinerarios, entonces hay que asistir a clases, se nos marca qué días son los que hay que ir a clases, cuáles son los días de descanso. Aparte tenemos de pronto las tardes para estudiar, tenemos que presentar exámenes, entrenar porque pues también hay que hacer ejercicio, o ir a un restaurante, salir de compras, hasta podemos tener un trabajo en medio tiempo, y eso nos sirve para mejorar 5 aspectos mentales: conocimiento, encanto, proeficiencia, coraje y amabilidad. Y esos 5 aspectos mentales son como llaves que nos permiten conocer más personas o llegar a otros sitios en la ciudad que de otra forma no tendríamos acceso o no nos llevaría alguien allá. Y eso incluso también se ve afectado por el clima. No es lo mismo estudiar con un clima que con otro. Nos hacemos más o menos efectivos y eso nos ayuda a mejorar más o menos algunos de esos aspectos mentales. En general hay mucho detalle, hay muchas variables que pueden llegar a ignorarse, pero son como tan curiosos o tan atractiva la forma como te la presentas que terminas. Yo, por ejemplo, que busco normalmente, enterémonos de la historia principal, no, aquí eso le di vueltas, porque me pareció muy interesante como empezar a conocer toda la ciudad, todas estas personas y mejorar esos aspectos mentales es importante. ¿Por qué es importante también conocer gente? Porque muchas de esas personas que conocemos se convierten en confidants. Yo les decía ahora que pues los que van con nosotros allá al combate son un número determinado, pero aparte hay otras personas por fuera que no están metidas en esto de ir al subconsciente, pero que también son de los arquetipos estos que se inspiran en las cartas del tarot, y compartir tiempo con ellos nos ayuda a mejorar el vínculo con ellos y a su vez tener ventajas para los combates, para los palacios, o mejorar algunos de estos atributos. Incluso, como les decía, podemos tener una relación amorosa o varias con los problemas y consecuencias que eso conlleva. Y esa parte, digamos que eso es lo que dice, que hay que ir a un café y leer y leer y leer cosas, sí puede ser muy tedioso, pero es importante tenerlo en cuenta y disfrutarlo. Yo en algún momento le decía a César, no, me estoy cansando porque yo estaba como con el enfoque de quiero terminar el primer calabozo o terminé el primer palacio y ya quiero ir al segundo. Y yo veía que me ponían que ahora vamos a presentar exámenes, que ahora tengo tiempo libre y empezó a llover, entonces no puedo ir a correr, sino que me toca hacer otra cosa. Y decía, pero este juego, ¿por qué me sentía como que me frenaban? Pero en realidad, o sea, si quieres que el juego avance, esas cosas hay que hacerlas. Hay que seguir una rutina, aprender cómo a valorar esa rutina, porque eso al final te va a servir para otras cosas. Teniendo en cuenta eso y de pronto lo consecutivo, este es un juego de esos que uno tiene que casarse con el juego y hasta que no tengamos hijos y los mandemos a la universidad no puedo separarme de él. ¿O es uno de esos juegos que es, hey, tengamos una cita, juguemos un tiempo, no, estoy cansado, me voy a hacer otras cosas y vuelvo al mes y, ay, demonios, ya no me acuerdo absolutamente nada, o puedo seguir de donde estaba? A mí me pasó en 2 ocasiones que tuve que parar
porque me estaba cansando por razones diferentes. Y afortunadamente el juego tiene buenos mecanismos tanto dentro del juego como digamos que con notas y cosas así, como con los mismos otros personajes, porque estoy por ahí de pronto allá, ya se me olvidó cuál era la misión principal, entonces siempre va a llegar a alguien que me dice, recuerda que tenemos hasta tal fecha para hacer tal cosa, entonces, bueno, listo, entonces ya voy para allá y me marcan en alguna cosa. Eso sí, lo que puede llegar a pasar es que esas cosas que son muy secundarias, esas misiones muy secundarias sí se te olviden, pero eso pues al final no afecta el desarrollo general del juego. Dos preguntas. La primera, me dice que fueron 120 horas más o menos. Sí, más de 120 horas. ¿Eso es lo normal? ¿Víctor se demoró de más o Víctor lo hizo a toda velocidad? No lo hice a toda velocidad, pero sí lo hice más rápido de lo que se ve normalmente por allí. Normalmente se habla de 140 horas. Yo sé que esas 20 horas me las ahorré en algunas conversaciones que sí sabía que eran muy, pues, irrelevantes o no me interesaban. Hubo como 5 o 6 personajes que me los presentaban por allí y a mí no me llamaron para nada la atención. Entonces, sí, saludo nomás y para un lado, no me dediqué a entablar relaciones con ellos. Lo normal, base solo como ir y llegar al final, habla de 100 horas y ya para meterse en más cosas, unas 140. Yo, como les digo, más de 120, pero sí hice un montón de cosas, llevé casi todo al máximo, mis personajes llegaron al nivel máximo también. O sea, sí sentí que le exploté bastante. Y mi otra pregunta que está relacionada, pues 100 horas es un montón de tiempo, pero la pregunta es, ¿y qué tal la dificultad? Esto tiene selector de dificultad, hay picos de dificultad, me toca moler. Tiene selector de dificultad, pero tiene un tema que en general es un juego fácil. Y por eso yo empecé a subir la dificultad y resulta que encontré que se me hizo más fácil aún. ¿Por qué? Porque resulta que el selector de dificultad lo que hace es que multiplica el daño de tus enemigos, pero también te multiplica a ti el daño. Entonces, como yo sí me concentraba mucho en no dejar actuar al contrario, pues si me permiten hacerle más daño, pues tengo más oportunidades de que no me ataquen. Entonces, por eso yo lo encontré. Tiene normal, difícil y hay otra más arriba, Merciless creo que se llama. Y yo terminé jugándolo todo en eso porque pues encontraba que me servía más incluso jugarlo así. Entonces en general el juego es fácil, los acertijos de los escenarios tampoco son complicados. Entonces por ese lado no es un juego difícil. Y precisamente yo creo que lo hacen así como para que la gente no se encuentre contra un muro y no se frustre. Y de todas formas, si llegas a encontrarte con que algún nivel se te dificulte, ese Mementos, que así se llama como el palacio comunal, es como el sitio en donde puedes ir a subir de nivel si quieres. Entonces vas, cumples misiones secundarias o sencillamente te pones a dar vueltas y eso te ayuda a subir de nivel. Víctor, no sé si hay algo adicional para mencionar acerca de la jugabilidad. Bueno, no mencionamos equipamientos ni consumibles. Supongo que esto tendrá lo estándar de un juego de rol. No los menciono porque también son como no tienen nada muy novedoso. Son los típicos consumibles de curar, quitar estados, poner estados, lanzar ataques. Y los equipos también son van como que otorgándolos a medida que vamos necesitándolos. O sea, se van mejorando en el punto que se necesita que vayan mejorando. Eso sí, valen dinero, pero aquí el dinero me terminó sobrando porque uno puede hacer que el trabajo al medio tiempo, que eliminar a los enemigos, que hacer muchas formas de ganar dinero. Entonces con ese dinero tú puedes comprar libros para leer y eso te sube alguna de las estadísticas o sencillamente mejorar algunas de las habilidades o conocer otras partes de la ciudad de Tokio. Y el tema, pues solamente como novedad, aquí pues tú puedes hacer ataques cuerpo a cuerpo, puedes disparar con un arma a distancia y los movimientos especiales te gastan, si son físicos, te gastan vida, HP. Si son movimientos mágicos, te gastan SP, puntos de magia. Entonces tienes que como jugar con ese balance, porque al principio del juego yo encontré que me gastaba mucha de la magia y me quedaba sin poder hacer nada, entonces empecé a hacer como ese balance, bueno, entonces a este le pego más bien con físicos, así me gasto un poquito de vida y después me busco el curarme con alguno de los ítems.
Listo, Víctor, entonces hablemos ahora de los aspectos técnicos. Usted mencionó que esto está en un montón de plataformas, originalmente era de PlayStation 4 y también se lanzó ya en consolas nuevas, estamos hablando de que también está en Nintendo Switch, en PC. ¿Usted en dónde lo jugó y qué tal le pareció el aspecto visual? Bueno, este juego incluso originalmente ni siquiera es de Play 4, es de Play 3. Tiene cel shading de muy... Cierto, Ujú. es que esa versión nunca llegó a América. Nunca llegó a América, correcto. Aquí la primera que llegó fue de Play 4, que fue la versión original, y también en Play 4 sacaron luego la Royal. El cel shading es de muy buen nivel, no llega a estar de pronto, si lo comparan con un Tales of Arise, por ejemplo, que tuvimos un podcast aquí, ese era un punto muy fuerte en el anime o en los juegos de pelea, por ejemplo, ya estos últimos que están saliendo de Arc System Works, pues sin duda que son mucho mejores, pero Eso, Bandai Namco también ha mejorado mucho Ujú, esa tecnología del cel shading para hacerlo lucir como juegos como anime. ujú. Aquí no llega a ese nivel, pero funciona, se ve, es muy agradable a la vista. Tiene mejoras para que en las consolas de actual generación y en PC se vea aún más definido. Eso es lo que ajustan. 60 cuadros por segundo en general. En Switch corre a 30, pero como es un juego de rol, pues la verdad no echen falta. Un juego de rol por turnos. Eso mientras no le toque a uno reaccionar en tiempo real, eso realmente no afecta. Mientras sea estable, qué bonitas se ven las animaciones de los ataques. Ujú. Y lo que sí me gusta es que, por ejemplo, en una pantalla OLED se ve muy bonito porque aquí juegan mucho con el contraste, el color, el diseño cinematográfico de cada una de las escenas está muy bien. Tiene muchos detalles en los lugares de Tokio, los atuendos, la comida, la ciudad va cambiando con las estaciones, con diferentes eventos. Como es un anime, realmente esto es como un anime. Entonces tenemos el capítulo de la playa, el de San Valentín, el de la Golden Week. Hay un señor, un canal en YouTube, Kotatsu, creo que se llama, que se tomó el trabajo de ir a todos los lugares que se ven en el juego, entró a cafés, a estaciones de metro, a callejuelas comerciales, a tiendas de libros y encontró que los lugares se inspiran en sitios reales, algunos más parecidos que otros. Lo que hacen es como, este sitio queda acá, pero le pusieron la decoración de otro, entonces se siente muy real, muy Tokio como tal. Entonces Shibuya, Shinjuku, la Torre Radio, los parques urbanos. eh, este señor incluso comentaba que él antes de irse a Japón la tenía como muy mitificada Japón como tal. Y él casi que decía, es que yo esperaba que en cualquier esquina me saliera un dragón o cosas así. Y él dice que Persona 5 le ayudó como a aterrizar un poquito de que al final es una ciudad. O sea, es muy mundano. Entonces dice que sí se ajusta mucho a la visión de vivir allá en la ciudad. Ya los calabozos, esos me gustaron menos, son menos llamativos. Tiene según la temática de cada una de las personas del subconsciente, entonces tiene diferentes, que si el desierto, que si algo tecnológico, son más bien texturas simples y algo repetitivas, y los monstruos aquí se representan como criaturas genéricas. Ya cuando los golpeamos y los sorprendemos, entonces pasamos a una pantalla en donde está la criatura legendaria o mítica con la que vamos a combatir por Una turnos. pregunta, cuando los golpeamos, ¿tenemos alguna ventaja? Sí, O... Ah, ok. precisamente algunas veces, o sea, podemos primero hacer primero nuestros ataques, y en algunos casos incluso hasta los eliminamos o los dejamos con algún estado. Entonces por eso es bueno ser un poquito cuidadoso en eso. Listo. Víctor también mencionaba en ese aspecto visual, bueno, que los calabozos no son tan llamativos, pero los enemigos sí son muy variados. Ujú, sí, como les decía, más de 200 y hay pues muchos detalles en eso, en los atuendos de los personajes también, puedo cambiarlos, hay opciones de comprar otros para que se vean reflejados allá en el combate. Es muy personalizable en eso. Son muy imaginativos todos los monstruos. Lo que sí es que como yo ya había jugado Shin Megami Tensei el 4 y el 5, pues no me sorprenden los monstruos porque son los mismos. Esos digamos que se los traen de allá. Cuando yo jugué el Shin Megami Tensei 4, yo decía, pero ¿esto qué es? Unos monstruos ahí todos deformes, o un ángel, o un demonio, y me sorprendían. Aquí pues ya no tanto, porque muchos de estos ya los conozco. Una cosa a la que sí tengo que hacer una mención aquí en el tema gráfico es el estilo que desborda este juego.
en todo, hasta en el menú. Cuando nos movemos entre las pantallas del menú, los fondos van como fluyendo, como cambiando con imágenes complementarias. Acentúan mucho negro y rojo, son como ese par de colores, pero lo utilizan con un estilo, con un arte que es muy característico. Ya se ve eso es un Persona, porque desde el menú para seleccionar dar un ataque típico es llamativo. Listo, Víctor. No sé si valga la pena mencionar algo adicional en la parte visual o nos pasamos al otro aspecto que es la música, o bueno, el sonido en general. La música nos mencionaba que esta saga de Persona se estaba alejando o se trata de alejar de los temas épicos orquestados y se va más como por el rock, por el pop, más como por temas como más juveniles que representan en parte la franquicia, ¿correcto? Así es, el aspecto de sonido también es súper importante. Empiezo por las actuaciones de voz. Aquí tenemos actuaciones de voz en japonés y en inglés. Para los fanáticos del anime muy seguramente lo dejarán en japonés. Está todo con actores profesionales. Yo personalmente lo prefiero en inglés porque la verdad es que a mí el anime pues no me gusta tanto y se me hace a veces que es un tono como muy alto, muy gritón en mi concepto. Me perdonarán los que son fanáticos, de pronto estoy diciendo alguna herejía, pero personalmente a mí me cansa, entonces tiendo a dejarlo en inglés y yo lo dejo con un avance automático. César sabe que yo normalmente escojo por ahí un anime para ver en el semestre. Yo más de eso no alcanzo a ver. Este semestre decidí que iba a ser el juego de Persona. Entonces hay algunas escenas, sobre todo cuando estamos por fuera en la vida normal del personaje, que yo dejaba eso corriendo y hablaban y sus interacciones y su día a la playa y cosas así. Me las iban mostrando como un capítulo de anime, como una serie muy bien lograda. Ya en cuanto a la música, aquí hay mucha inspiración, o sea, hay bastantes géneros, principalmente es jazz, soul, funk y disco, porque hay que recordar que estos son ladrones de esos que en las películas entran y sin disparar una sola bala se roban lo que tienen que robarse, pero pues también hay otras secciones que son más pesaditas, entonces ahí llega el rock pesado y hay secciones que son un poquito más como simplonas o tontas, lo típico del anime de que ay, se le mojó la camisa y le veo el busto, o sea, ese tipo de bromas que son medio recurrentes, que realmente es lo que a mí a veces me fastidia. Entonces allí ya le ponen el J-pop y los palacios, como también se inspiran en diferentes culturas, entonces también cambia un poco su banda sonora. Hay una por allí que es de Egipto, entonces también por ahí suena algo así, se nota en la música. La ambientación en general, tanto por el aspecto gráfico como por el sonido, va muy bien. Yo cuando estaba tratando de buscar aquí canciones para dejarles, me costó un montón porque estaba tarareándolas, incluso hasta mi hijo ya las conoce porque yo las ponía en el carro. Cuando íbamos, un mensaje aquí en particular, justo en el 2024 hay una canción que se llama Last Surprise, que fue nominada para los Grammy por un cover que le hizo una banda que se llama 8-Bit Big Band. Entonces ellos en jazz tomaron esa canción, le hicieron un cover, pero no es un cover en una categoría de videojuegos ni nada, sino que están compitiendo contra personajes como John Legend, como Willow Smith, directamente por instrumentación, arreglos y voces. O sea, de ese nivel es, de que puede llegar a la música, a la industria de la música. Listo, Víctor. Entonces, ¿con qué canción de esta excelente banda sonora entonces nos vamos a quedar antes de ir a nuestros comentarios finales? Una que me encantó se llama Life Will Change, de nuevo, compuesta por Shoji Meguro, letras de Benjamin Franklin, vocales de Lin Inazumi. ¿Y por qué le nombro a estos señores? Porque la composición musical es buenísima. Vayan y miren las letras, hay poesía en varias de estas canciones y la interpretación de estas señoras que yo decía, yo la verdad me imaginé que era una Aretha Franklin cantando y cuando luego veo a la señora asiática yo digo, uy, vozarrones de la señora, buenísimo.
Los invitamos a visitar nuestra página web www.cronicasgumba.com. En esta tenemos, además de estos episodios de podcast que los pueden escuchar ahí directamente, también tenemos muchísimas publicaciones, reseñas de juegos retro, algunos artículos o reseñas de juegos independientes que pues hemos venido escribiendo a lo largo de más de 10 años de trabajo continuo. Tenemos de cualquier cantidad de plataformas, de cualquier cantidad de géneros, de todas las épocas, del 78 hasta la época actual. Y de verdad nos sirve un montón que nos visiten, que de pronto busquen su reseña favorita o su juego favorito, a ver si ya lo hemos publicado. Y si no, en nuestras redes, en todas partes nos encuentran como Crónicas Gumbas y todo pegado. Y ahí nos pueden dejar comentarios mencionando qué juego les gustaría ver en un futuro episodio, ya sea de podcast o en una reseña escrita. Hoy estamos en el podcast número 246. Víctor nos está hablando de Persona 5 Royal, la versión más completa de este Persona 5 que se lanzó para Nintendo Switch en el 2022 y un poquito antes para otras plataformas. Cuénteme, Víctor, de todo lo que nos ha mencionado, ¿cuáles son para ustedes los aspectos positivos de este juego? Yo resumí aquí en 3. Los que pues pero son grandes y son bien pesados. El primero es la trama y la ambientación porque trabajan en conjunto. Esto es un anime de estudiantes, aventura gráfica full con RPG en Tokio, pero tratando además temáticas oscuras, y todo aporta a que te metas en esa historia. La ambientación, a que te identifiques con los personajes, la música, todo aporta para que te creas que eso puede llegar a pasar en este Tokio fantástico. El segundo punto, las mecánicas de combate. Me parece que son muy frescas, son rápidas, te mantienen interesado. El sistema de combate está muy pulido. Como les decía, yo lo sentí como un mini acertijo, que si dar relevos, buscar que no puedan hacer nada los contrarios, y me parece que este lo puede disfrutar cualquier persona. Y por último, los aspectos artísticos. Aquí no hay necesidad de llegar a ser el tope técnico si el arte es así de consistente y sólido, y esto desborda estilo, los menús, la banda sonora, el diseño de los personajes, las animaciones especiales de los poderes, todo exuda estilo. Me encantó eso del juego. ¿Tenemos algún aspecto negativo? Sí, tengo que decir que su duración es un aspecto negativo. O sea, yo lo entiendo en el sentido de que te quieren construir precisamente, generar esa inmersión, pero es difícil justificarlo para todo el mundo, y pues tiene elementos que pueden llegar a ser repetitivos. Yo me incluyo. Sí. Incluyo en ese grupo que esto se nos fue de las manos. No, sí, es clarísimo. Y yo lo pongo como algo negativo porque por muy bueno que sea, si tú le dices a alguien, entra a este juego, es buenísimo, pero le va a durar 100 horas. Entonces está muy difícil justificarlo. Y eso sí, si logran, digamos que probar ese primer palacio, como esa primera misión que hay, seguro que van a seguir, porque eso fue lo que a mí me pasó. Yo antes de terminarlo, yo veía, pucha, me va a quedar grande, pero cuando ya lo terminé, vi el ritmo, vi cómo se integraban las diferentes partes del juego, pues ya ahí uno dice, esto es una joya, esto es una gema, pero es muy largo y es difícil justificarlo. Y tengo 3 cositas que quiero resaltarlas. A mí personalmente no me parecieron malos del todo, pero sí, pues hago aquí la mención. Primero, hay algunos palacios que se me hicieron tediosos, no porque fueran difíciles, no porque sus acertijos fueran oscuros o complicados, sino porque se me hicieron físicamente tediosos. Había mucho backtracking. Desbloqueé la puerta, pero la puerta queda en el otro extremo, vamos para allá. Entonces sí se me hizo como, por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales se alarga el juego. Otro es la gestión de objetos y equipos. No lo estaba nombrando mucho en el tema de la jugabilidad porque ese sí se me hizo muy común, muy torpe. Hay muchas opciones que hacen lo mismo. Entonces, ítem para curar 40% a todo el equipo. Y tiene un nombre, es una comida. Luego, un medicamento que hace lo mismo. Luego, resulta que es por allá, no sé, una bandita y que hace exactamente lo mismo. Entonces, eso hace que la lista crezca de una forma enorme, sin aportar mucho realmente, porque el efecto es el mismo. Y el último punto, llamo la atención, en general el juego es fácil.
y eso pues puede afectar a algunas personas. Y aquí hay una cosa rara. Me encontré con un par de jefes, uno en particular, que se me hizo, pues me mató como 3, 4 veces. Y resulta que es que necesitaba como idearme una mecánica en particular para vencerlo. Y yo ya llevaba como 50, 60 horas jugando y se me hizo muy raro y no me volvió a pasar. O sea, no fue que me aprendí una mecánica nueva que no sabía utilizar, no. Solo que ese jefe necesitaba una forma particular de derrotarlo. Entonces, pues bueno, ya digamos que son detalles. No me lastraron ninguno de estos la experiencia final, pero sí quiero nombrarlas. Sí, vale la pena tenerlos en cuenta. Listo, Víctor. Entonces, primero vamos a tratar de ubicar este juego en alguna categoría de las que nosotros manejamos y luego entonces mencionamos algunos otros títulos que puedan parecerse, si les gustó este y los quisieran probar, o si de pronto jugaron esos y quisieran saber si deberían incorporar este dentro de sus bibliotecas. Cuéntame primero entonces la categoría. Para mí Persona 5 Royal es un juego indispensable y es como un buen libro. Por ahí había un podcast que no sé si todavía existe, yo no lo he vuelto a escuchar, que decía que uno cuando lee un buen libro nunca vuelve a ser el mismo. Me parece que esto pasa con este juego. Es de esos que le deja a uno algo, que es de autoconocimiento, pero que no deja de ser un juego. No veo otra forma. Incluso de Persona 5 hay un anime y yo me fui a ver los 2 primeros capítulos y dije no. O sea, malísimo me pareció, porque es que al final no es solo la historia, sino es la sensación, es el tema de que tú estás viviendo eso que está ahí, tú estás tomando las decisiones. Y, por ejemplo, dos pequeñas lecciones que me dejó a mí, que las quiero compartir, es que vale la pena ser una persona confiable, sin importar si eso lo hace uno famoso o popular. Al final lo que le queda a uno es lo que las otras personas recuerdan de uno, o que al final la vida es una rutina y que lo que uno tiene que hacer es como sacarle todo el provecho posible, porque el tiempo pasa y lo que uno debe hacer es aprovechar cada uno de los momentos. No importa si uno está solo, si está con las personas que quiere, si es algo grande o pequeño. Salir a correr, disfrúteselo, comerse una hamburguesa, ver una película, estudiarse algo, perfeccionar una habilidad, todo eso. Preparar la comida, preparar el café. Yo les decía lo del café. A mí personalmente me encanta el café. Y llegó un momento en donde yo empecé a buscar todas las noches tener un espacio para preparar café, porque estaba con alguien que me enseñaba de café, que este es el brasilero de no sé dónde, y que tiene determinadas notas y tal. Y a mí me encantaba estar ahí. Yo me sentía aprendiendo cosas en esa rutina tan sencilla de compartir un café con una persona. Entonces, si uno puede decir que un juego le deja algo en el alma, me parece que este deja cosas ahí. Pero para llegar a ese punto hay que ponerle muchas horas. Eso fue lo que hizo que yo ni siquiera destapara mi juego de Persona 5 Royal y lo intercambiara por otra cosa que sí tengo más probabilidades de terminar. Y, Víctor, cuando hablamos de otros títulos que de pronto se puedan parecer, ¿qué podemos recomendar? O de pronto si les gustó ¿qué otro les gustaría? O si jugaron esos para que le den una oportunidad al Persona 5 Royal. El primero, que se me hace muy parecido en muchos aspectos, desde lo artístico, la historia, la temática, el que también tiene un podcast aquí en Crónicas Goomba, es Neo, The World Ends With You. Es igual, jovencitos en Tokio, con algunos temas ahí paranormales. Me gustó mucho ese también. Persona 5 pues me parece otra cosa. Pero están muy afines. Neo The World Ends With You sí se termina como en 20-30 horas. Otro, más como por la sensación final que les comento, Disco Elysium. Es una historia muy redonda. Es algo que le termina a uno dejando algo clavado por allá por dentro. En temáticas muy diferentes. Este es más en la Europa oriental. Pero también digamos que es bastante profundo. Y ya para terminar, en mi caso la serie de Xenoblade Chronicles, esos juegos también con una escala diferente. Xenoblade sí es más como esa gran ciencia ficción gigantesca, pero me parece que también al final, a mí sobre todo el 2 me alcanzó a conmover mucho, al final muy parecido a este. Listo, Víctor, entonces pasemos a despedirnos. Cuénteme dónde lo encuentran.
Bien, entonces muchas gracias por escucharnos en este podcast largo, pero la verdad tenía que sacármelo de encima y compartirlo con alguien. Esta es una de las razones del podcast. Y si gastamos 100 o 120 horas jugando algo, tenemos que hacerle un podcast de al menos 1 hora. No importa que nos pasemos por unos minuticos, eso nos pasa. Correcto, entonces gracias de nuevo y a mí me encuentran en @GumbaVictor. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y los esperamos la semana entrante, donde vamos a hablar acerca de un juego inspirado en una película de los 80s.